Hola futuros colegas metalurgistas, hoy con un nuevo video con respecto a la etapa de extracción por solventes y específicamente con lo que tiene que ver con la determinación del número de etapas ideales en un proceso de extracción. Y sin más rodeos, vamos con un ejercicio muy interesante que encontré que pertenece a una muy prestigiosa universidad acá en Chile. Y dice lo siguiente: en un proceso de extracción por solventes en la industria del cobre se desea determinar el número de etapas ideales para la etapa de extracción. Para cumplir con el objetivo anterior, se realizó un estudio en un laboratorio metalúrgico en donde se obtuvieron los siguientes datos para la construcción de una isoterma de extracción. Bueno, ahí están los datos, ¿cierto?, de nuestra isoterma proporcionadas por un laboratorio metalúrgico en donde se ve la concentración de cobre en gramos por litro que corresponde a la fase acuosa, y también está la columna, ¿cierto?, de la concentración de cobre en gramos por litro también en la fase orgánica. Por lo tanto nos están pidiendo, dice, determine el número de etapas ideales para la etapa de extracción. Considere una extracción de 90.84%, una alimentación del PLS, por supuesto, de 10.9 gramos por litro de ion cúprico, un orgánico descargado de 0.25 gramos por litro de cobre y una razón orgánico acuoso para el proceso de 1.57. Bueno, hay que conversar qué significan todos estos datos, ¿cierto?, que nos están entregando. Generalmente cuando uno diseña un circuito de extracción por solvente, ya sea la etapa de extracción o de reextracción, uno siempre parte de la base de condiciones ideales. Es por lo mismo que en este ejercicio nos están pidiendo el número de etapas ideales, ¿ya?, en la etapa de extracción, de tal forma que nuestro objetivo tiene que estar concentrado en determinar el número de etapas, ¿cierto?, necesario de tal forma de alcanzar una concentración en el refino y obviamente una concentración en el orgánico cargado. Entonces, de esa forma hay que tratar de apuntar, ¿cierto?, cuando uno determina el número de etapas ideales. Como dije, uno siempre, en todo proceso de diseño, uno parte de una alimentación, porque en este caso sería el PLS, en donde la concentración de cobre es de 10.9. Y por lo tanto, al finalizar la etapa de extracción, tenemos que obtener un refino, en donde obviamente la concentración de cobre debería ser lo más bajo posible. Entonces, ese es nuestro objetivo en la etapa de extracción. Además, ¿cierto?, nos están diciendo que el orgánico descargado que entra a nuestro proceso de extracción viene con una cantidad, ¿cierto?, muy mínima de gramos por litro de cobre, que corresponde a 0.25. Y es evidente que al finalizar esta etapa tiene que salir un orgánico cargado con una concentración mayor a este valor de 0.25. Y todo eso, ¿cierto?, reflejado en esta razón: orgánico acuoso, ¿cierto? Acá se está refiriendo a un flujo volumétrico que están ingresando a esta etapa de extracción. Y esa razón tiene que estar, ¿cierto?, en base a este número de 1.57. Ya, entonces cuando uno comienza a diseñar, ¿cierto?, número de etapas ideales, uno recurre, ¿cierto?, a estas isotermas de extracción, en donde consiste, ¿cierto?, en un laboratorio se preparan distintas razones orgánico-acuoso, es decir, distintos volúmenes de orgánico y distintos volúmenes de acuoso. Entonces, una vez mezclado, ¿cierto?, generalmente esto se hace en un embudo de decantación. Eso se agita, el flujo orgánico con el flujo acuoso se agita, y finalmente se logra, ¿cierto?, que alcance el equilibrio. Y una vez que alcanza el equilibrio, luego se hace separar ambas fases y se analiza, ¿cierto?, las cantidades de cobre, tanto en la fase acuosa como en la fase orgánica. Y justamente esos son los datos que nos están proporcionando del laboratorio metalúrgico.
las concentraciones de cobre, ¿cierto? Una vez alcanzado el equilibrio en la fase acuosa, y las concentraciones de cobre, ¿cierto? En la fase orgánica, por supuesto, una vez alcanzado el equilibrio. Y todos estos datos, ¿cierto? Representan a distintas razones de orgánico acuoso. Entonces así uno va construyendo esta isoterma de extracción. También se conoce, ¿cierto?, los libros como una isoterma de distribución, ¿cierto?, de equilibrio. Pero como corresponde a una etapa de extracción, ¿cierto?, entonces generalmente se le denomina isoterma de extracción. Así como existe la isoterma de extracción, también existe la isoterma de reextracción. Pero bueno, eso será un tema para un próximo video. Entonces, recapitulando, tenemos que determinar el número de etapas ideales, ¿cierto?, para esta etapa de extracción. Y nuestro objetivo tiene que ser determinar ese número de etapas de tal forma de alcanzar una cierta concentración en el refino. Entonces, de eso hay que partir. Por lo tanto, uno de los primeros objetivos va a ser determinar los puntos, ¿cierto?, para determinar nuestra línea de operación. Ya vamos a conversar de eso. Posterior, tenemos que graficar la isoterma de extracción, ¿cierto?, según los datos que nos han entregado, y también la línea de operación. Y una vez obtenido este gráfico, estamos en condiciones, ¿cierto?, de determinar las etapas ideales necesarias para alcanzar, ¿cierto?, una concentración en el refino. Y esto se hace a través de un diagrama que se llama McCabe-Tilly, que es con el cual uno puede determinar gráficamente el número de etapas necesarias, ¿cierto?, para alcanzar una determinada concentración, ¿cierto?, en nuestro flujo acuoso de refino. Por lo tanto, lo primero tenemos que encontrar los puntos de la línea de operación. Bueno, para encontrar estos puntos tenemos que recurrir, ¿cierto?, a un gráfico, más que un gráfico, un esquema, diría yo, ¿cierto? Ahí está nuestra etapa de extracción, ¿cierto? Vamos a colocar los datos que nos están entregando en este problema. Nos dicen que está entrando un PLS, obviamente este es el flujo acuoso, y este PLS tiene una concentración de 10.9 gramos por litro de cobre. Y además, ¿cierto?, por otro lado, está ingresando un orgánico descargado, por supuesto. Este orgánico descargado, recuerden que viene de la etapa de reextracción. Y este orgánico descargado viene con una pequeña concentración de cobre, que son de 0.25 gramos por litro de cobre más 2. Una vez que estos flujos se mezclan, ¿cierto?, se produce la transferencia de cobre desde la fase acuosa a la fase orgánica, ¿cierto? Luego estos se separan y finalmente obtenemos, por supuesto, el flujo acuoso, en este caso el refino, que para este ejercicio por ahora es desconocido. No tenemos la concentración de refino, ¿cierto?, en la concentración de cobre, por supuesto, ¿cierto?, en el flujo de refino. Y tampoco tenemos, ¿cierto?, la concentración de cobre en el flujo de orgánico cargado. Entonces eso es, ¿cierto?, lo que se está evidenciando en este ejercicio. Además nos dicen que la etapa de extracción posee un porcentaje de 90.84%. Y finalmente nos entregan la razón orgánico acuoso de 1.57. Esos son todos los datos que nos han entregado en este problema. Y con este esquema, vuelvo a repetir, uno puede identificar, ¿cierto?, lo que está sucediendo. Ingresa un PLS, un flujo acuoso, ¿cierto?, ingresa un orgánico descargado, ¿cierto?, el flujo orgánico. Se mezclan, ¿cierto?, se produce la transferencia de los iones de cobre y finalmente se obtiene nuevamente un flujo acuoso, que sería el refino, que obviamente tiene que tener una menor cantidad de cobre, ¿cierto?, de la que traía inicialmente en el PLS. Y además se obtiene un nuevo flujo orgánico, ¿cierto?, que en este caso se llama cargado, que obviamente tiene que capturar todos los iones de cobre que venían en el PLS y por supuesto ahora tienen que aparecer en nuestro flujo de orgánico cargado, para finalmente después ir a la etapa posterior, ¿cierto?, que es la etapa de reextracción. Entonces ese es el escenario en el cual nos estamos moviendo según los datos que nos están entregando en este ejercicio. Ya, lo otro que tenemos que considerar es lo siguiente. Cuando uno trabaja en este tipo de balance, uno tiene que asumir, ¿cierto?, que el flujo acuoso, ¿cierto?, denominado PLS, una vez que
se mezclan, se revuelven, ¿cierto? Se separan, ¿cierto? Al finalizar la etapa de extracción, tiene que ser de igual magnitud, ¿cierto?, que el flujo acuoso del refino. Y por ende, como el flujo acuoso PLS es igual al flujo acuoso del refino, uno puede, digamos, llamarlo a seca como flujo acuoso, ¿ya? Eso aparece en todos los libros, aunque en muchos libros también lo van a encontrar estipulado sencillamente por la letra A. Entonces, para que no se confundan, ¿cierto? Flujo acuoso PLS, después de concluir la etapa de extracción, tiene que ser el mismo flujo acuoso, pero obviamente al refino. Recuerden que estamos hablando en términos volumétricos, a eso me refiero, ¿cierto? Flujo acuoso volumétrico del PLS tiene que ser el mismo que el flujo volumétrico acuoso del refino. Y eso generalmente los libros lo denominan como FA o simplemente por la letra A secas. Y obviamente también va a ocurrir lo mismo con el flujo de orgánico descargado. Ese evidentemente tiene que ser igual al flujo orgánico cargado. Recuerden que acá también estamos hablando de flujos volumétricos. Por lo tanto, en los libros, ¿cierto?, aparece como FO o sencillamente con la letra O. Entonces, esa es una importante consideración que tenemos que hacer cuando nosotros realizamos balance de masa. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, ¿cierto?, obviamente corremos el riesgo de que en nuestro equipo comience a acumular materia. Y lo peor que nos podría pasar es que en el equipo, ¿cierto?, ya real, podría ocurrir un rebalse, ¿cierto?, de nuestro respectivo flujo. Entonces, por eso es que se asume esto. En realidad, uno puede decir en términos ingenieriles, ¿cierto?, que uno trabaja en este sistema en base a balance de masa en estado estacionario. Es decir, todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Eso es, digamos, hablando en términos ingenieriles más directos. Por lo tanto, según el alcance que hemos conversado recién, el porcentaje de extracción va a quedar definido de la siguiente forma: a la concentración de cobre en el PLS menos la concentración de cobre en el refino, y todo eso dividido por la concentración de cobre en el PLS y por supuesto multiplicado por 100. Esa es la expresión del porcentaje de extracción. Vuelvo a repetir, según el análisis que hemos hecho, ¿cierto?, con respecto a las consideraciones del balance de masa estacionario, ¿cierto?, en donde el flujo que entra tiene que ser igual al flujo de salida, por eso que finalmente el flujo acuoso PLS tiene que ser igual al flujo acuoso en refino, y lo mismo ocurre con el flujo orgánico descargado, tiene que ser igual al flujo orgánico cargado. Por lo tanto, al trabajar, ¿cierto?, en este marco, ¿cierto?, de balance de masa en estado estacionario, el porcentaje de extracción queda expresado como la concentración de cobre en el PLS menos la concentración de cobre en el refino, y todo eso dividido por la concentración de cobre en el PLS y multiplicado por 100. Esa es la fórmula de porcentaje de extracción. Y qué fabuloso, porque porcentaje de extracción lo entregaron, concentración de cobre en el PLS también lo entregaron, en el refino no lo sé, por lo tanto acá podría despejar la concentración de cobre en el refino. Entonces, si reemplazo porcentaje de extracción es igual a 90.84 igual concentración de cobre en el PLS 10.9 menos concentración de cobre en el refino, no lo sé, así que lo voy a dejar expresado, dividido, ¿cierto?, por la concentración de cobre en el PLS, que obviamente lo entregaron, 10.9, y todo eso multiplicado por 100. Bueno, acá ya queda una expresión más fácil de trabajar, ¿cierto?, en donde tenemos que encontrar el valor de la concentración de cobre en el refino. Entonces, si seguimos trabajando esa expresión que acabamos de escribir, ¿cierto?, resolviendo, por supuesto, acá lo que estoy haciendo, el 100 lo pasé al otro lado, ¿cierto?, de la igualdad, y obviamente pasa dividiendo, por eso que aparece el 0.9084, y todo eso va a ser igual a 10.9 menos nuestra incógnita y dividido por 10.9. Ahora lo que voy a hacer es el 10.9, voy a pasar al otro lado de la igualdad multiplicando, ¿cierto?, porque acá está
dividiendo, pasaría multiplicando. Ahí está. Multiplicado por 10.9 igual, y me quedaría 10.9 menos la concentración de cobre en el refino. Ahora la concentración de cobre en el refino lo voy a mandar a la izquierda. Como tenía signo negativo, ahora queda con signo positivo, y eso va a ser igual a 10.9 menos, y obviamente toda esta expresión que estaba en el lado izquierdo, al pasar al lado derecho, tiene que pasar con signo negativo, por eso aparece el signo menos. Y ahí está casi listo. Es decir, la concentración de cobre en el refino va a ser igual a 10.9 menos 0.9084 multiplicado por 10.9, y eso ya es muy sencillo, ¿cierto? Introducimos el valor a la calculadora y nos da un valor de 0.998 gramos por litro. Hemos encontrado la concentración de cobre en el refino. Genial. Entonces estamos en condiciones de anotarlo en nuestro esquema. Ahí está. Entonces en un principio teníamos esto, concentración de cobre en el PLS conocido, y también teníamos conocido la concentración de cobre en el orgánico descargado. Ahora hemos encontrado la concentración de cobre en el refino. Por lo tanto, ahora tenemos que ir a buscar la concentración de cobre que está saliendo en el orgánico cargado. Entonces, para eso podemos hacer un balance de masa de cobre, por supuesto, como siempre, en estado estacionario, en donde todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale, ¿cierto? Es decir, el cobre total que ingresa tiene que ser igual al cobre total que sale, ¿cierto?, de nuestro circuito de extracción. Por lo tanto, el cobre que está en el PLS más, ¿qué otra entrada tengo? Tengo el cobre que viene por el orgánico descargado. Ahí está. Y todo eso tiene que ser igual al cobre que sale por el refino más el cobre que sale por el orgánico cargado. Ese sería nuestro balance de masa con respecto al cobre. Por lo tanto, como este es un balance de masa, yo puedo multiplicar, ¿cierto?, el flujo acuoso del PLS por su respectiva concentración. Recuerden que la concentración es igual a la masa dividido por el volumen. Entonces, si yo multiplico concentración por volumen, obviamente estoy obteniendo la masa. Pero como estamos trabajando con flujos volumétricos, entonces sería flujo acuoso del PLS multiplicado por su concentración. Este cálculo me está representando la masa de cobre que viene por el PLS. Más, y lo mismo va a suceder con todo. La masa de cobre que viene por el orgánico descargado sería flujo orgánico descargado multiplicado por la concentración de cobre en el orgánico descargado. Igual, cobre en el refino sería igual al flujo acuoso del refino multiplicado por su concentración, ¿cierto?, de cobre en el refino. Y más, nos falta este valor, el cobre, ¿cierto?, que viene por el orgánico cargado, que sería igual al flujo del orgánico cargado multiplicado por su respectiva concentración. Y ahí está nuestro balance de cobre. Entonces, como ya habíamos dicho, ¿cierto?, que el flujo acuoso PLS tiene que ser igual al flujo acuoso del refino, ¿cierto? Y eso es igual a FA, o los libros lo llaman simplemente A, y lo mismo sucede con el flujo orgánico descargado, tiene que ser igual al flujo orgánico cargado, eso es igual a FO, y los libros también lo mencionan con la letra O. Eso ya lo habíamos definido previamente, ¿cierto? Porque como estamos trabajando en balance de masa, ¿cierto?, en modo estacionario, todo lo que entra es igual a lo que sale, no hay acumulación ni creación de materia. Entonces esto es lo que se está ocurriendo, ¿cierto?, bajo nuestro supuesto. Entonces, si yo lo comienzo a reemplazar, la expresión que acabamos de encontrar, ¿cierto?, con respecto al balance de masa de cobre, me quedaría de la siguiente forma: A por la concentración de cobre en el PLS más, acá sería O
por la concentración de cobre en el orgánico descargado, igual, este sería letra A multiplicado por la concentración de cobre en el refino, más sería O multiplicado por la concentración de cobre en el orgánico cargado. Ahí ya estaría establecido, ¿cierto? Con las respectivas letras. Sigamos arreglando esta expresión. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos factorizar por la letra A y por la letra O. Si yo factorizo por la letra A, me quedaría A factor de concentración de cobre en el PLS menos, ¿cierto?, la concentración de cobre en el refino. Cierro paréntesis y todo eso tiene que ser igual a. Ahora puedo factorizar por la letra O. La letra O, ¿cierto?, paréntesis, sería multiplicado por la concentración de cobre en el orgánico cargado menos, me quiero buscar este de acá, por la concentración de cobre en el orgánico descargado. Y cierro paréntesis. Muy bien, ya falta poco. ¿Qué más podemos hacer? Hacer un pequeño arreglo. Esta letra A la voy a mandar al otro lado, ¿cierto? Como acá está multiplicando, tiene que pasar dividiendo. Entonces acá me quedaría concentración de cobre en el PLS menos la concentración de cobre en el refino, igual. Ahí está la letra A, ¿cierto? Esto pasó dividiendo. Me quedaría igual a O partido por A. Y la misma expresión, pues. Concentración de cobre en el orgánico cargado menos concentración de cobre en el orgánico descargado. Perfecto. Y ahora podemos reemplazar valores, ¿cierto? Para que no se vea tan fea esta expresión. Cobre en el PLS, concentración de cobre en el PLS, ¿cierto? Sería igual a 10.9 menos concentración de cobre en el refino, eso ya lo habíamos encontrado, 0.998, cierro paréntesis, igual O partido por A, la razón orgánico acuoso. Y eso justamente lo dieron en el problema, 1.57, por lo tanto reemplazamos esto con convicción. Paréntesis, cobre en el orgánico cargado, es justamente nuestra incógnita, y es lo que estamos buscando. Así que queda expresado como una incógnita, menos concentración de cobre en el orgánico descargado, y eso justamente en el problema lo dieron. Perfecto. Y ahí ya queda casi listo, o sea, ahí ya quedaría una ecuación lineal de primer grado. Yo creo que nadie debería tener problemas con resolver eso. Por lo tanto, si yo despejo la concentración de cobre en el orgánico cargado, me quedaría de la siguiente forma: 10.9 menos 0.998, y acá lo que voy a hacer es este 1.57 lo voy a pasar dividiendo al lado izquierdo. Dividido por 1.57 igual a la concentración de cobre en el orgánico cargado menos 0.25. Sigamos trabajando esta expresión. Me quedaría lo mismo, ¿cierto? 10.9 menos 0.998 y todo eso dividido en 1.57, y ahora esto va a pasar al otro lado de la igualdad. Debería pasar con un signo más, obvio, más 0.25, y todo eso igual a la concentración de cobre en el orgánico cargado. Y ahí ya está despejado. Obviamente siempre a los profesores les gusta que la variable que estamos buscando, ¿cierto?, esté en el lado izquierdo, así que ahí aplicamos la regla del espejo, en donde todo se invierte, por supuesto. Es decir, la concentración de cobre en el orgánico cargado tiene que ser igual a toda la expresión, ¿cierto?, que ya habíamos encontrado, por supuesto, ¿cierto? Y eso va a ser igual a, ingresamos estos valores en nuestra calculadora, y a mí me dio, y a ustedes también debería dar, 6.557 gramos por litro. Y hemos encontrado la concentración de cobre en el orgánico cargado. Genial. Genial. Entonces estamos en condiciones de reemplazar nuestro esquema, y ahí están todas las concentraciones. Es decir, en nuestra etapa de extracción está ingresando un PLS con concentración de cobre de 10.9 y está saliendo un refino con 0.998 gramos por litro de cobre.
y por otro lado, ¿cierto?, está ingresando un orgánico descargado de 0.25 gramos por litro de cobre, y está saliendo un orgánico cargado de 6.557 gramos por litro de cobre. Entonces eso es lo que está ocurriendo. Ahora ya tenemos todas las concentraciones de todos los flujos, entonces estamos en condiciones ya de saltar al siguiente paso. Como ya tenemos todas las concentraciones, ¿cierto?, de los flujos que están ingresando a nuestra etapa de extracción, podemos determinar, ¿cierto?, las coordenadas de nuestra línea de operación. Esto es muy importante porque uno, cuando está diseñando, ¿cierto?, las etapas necesarias, uno tiene que determinar esta línea de operación. Y esta línea de operación uno la determina sacando los puntos, ¿cierto?, que corresponden a esta línea. Es decir, uno tiene que tener el PLS, tiene que tener, ¿cierto?, el orgánico descargado, tiene que tener la concentración de refino y la concentración del orgánico cargado. Y así uno puede encontrar las coordenadas de esta línea de operación. Otra forma sería, ¿cierto?, graficar esta línea de operación en base a una ecuación de una recta. Uno puede despejar, ¿cierto?, a partir de un balance de masa, el mismo que hicimos, ¿cierto?, y puede encontrar la ecuación de la recta, en donde obviamente la pendiente de esa recta va a ser la razón orgánico acuoso. Entonces también uno la podría graficar, ¿cierto?, sin necesidad de sacar todos los puntos como nosotros lo hicimos. A mí por lo menos me acomoda más sacar los puntos, ¿cierto?, las coordenadas de esta línea. Ahora, al que no le gusta, ¿cierto?, lo puede hacerlo en forma de una ecuación de una recta y debería llegar a lo mismo que hemos llegado nosotros. Por lo tanto, como yo estoy aplicando este método, ¿cierto?, de encontrar las coordenadas de dos puntos de una recta, ¿cierto?, entonces, ¿cuáles serían mis coordenadas? En primer lugar sería la coordenada X, que está representada por la concentración de cobre en el refino, y la coordenada Y, que sería la concentración de cobre en el orgánico descargado. Ese sería mi primer punto de esta línea de operación. El segundo punto sería la concentración de cobre en el PLS, y la coordenada Y, ¿cierto?, sería la concentración de cobre en el orgánico cargado. Esos son los dos puntos, ¿cierto?, con los cuales nosotros vamos a poder trazar esta línea de operación. Reemplazando, ¿cierto?, por lo tanto las coordenadas serían eje X 0.998, eje Y 0.25, y el otro punto sería eje X 10.9, y finalmente sería eje Y 6.557. Y esos son, ¿cierto?, los dos puntos que tenemos que graficar para determinar nuestra línea de operación. Entonces, ya tenemos los datos de la isoterma de equilibrio, ¿cierto?, de extracción. Tenemos los puntos para graficar nuestra línea de operación. Entonces ahora estamos en condiciones de ir al Excel y obtener nuestro respectivo gráfico. Bueno, acá están nuevamente los datos de la isoterma de extracción. Como ya se habrán dado cuenta, la fase acuosa va a ser nuestro eje X. Eso es importante, recuerden que estamos en la etapa de extracción. En la etapa de extracción, para hacer estos gráficos de McCabe-Tilly, el eje X corresponde a la fase acuosa y el eje Y corresponde a la fase orgánica. Acá voy a volver a escribir las coordenadas de la línea de operación. Entonces acá eje X, eje Y, eje X, eje Y. O dicho de otra forma, concentración, ¿cierto?, en el flujo acuoso, concentración en el flujo orgánico, concentración en el acuoso, concentración en el orgánico. Entonces, ahí está el gráfico que a mí me resultó. Esto yo lo hice en Excel, así que cuando ustedes lo traspasen a la planilla Excel, tienen que obtener este mismo gráfico. Por supuesto,
La línea azul, esa es la isoterma de equilibrio o la isoterma de extracción, ¿cierto? Esa sale a raíz de graficar estos valores. Recuerden, eje X, eje Y. Y finalmente estas coordenadas acá abajo, ¿cierto?, corresponden a esta línea de operación. Línea de operación. Perfecto. Ya hemos graficado la isoterma de extracción y hemos graficado, ¿cierto?, la línea de operación. Entonces ahora estamos en condiciones de determinar el número de etapas ideales para alcanzar la concentración que nosotros queremos que salga, ¿cierto?, en el refino. Eso es el objetivo, ¿cierto?, que habíamos planteado desde un comienzo. Por lo tanto, cuando uno comienza a trabajar en este tipo de diagrama, uno tiene que identificar con una línea vertical, la cual corresponde a la concentración del PLS. Porque ese es el dato ese es el dato de partida. Nosotros tenemos un flujo acuoso en el cual tiene una determinada concentración, y la idea es que este flujo acuoso, cuando ingrese a este circuito de extracción, salga este mismo flujo acuoso, pero obviamente con una concentración mucho menor al valor que inicialmente entró. Entonces, en este flujo acuoso, que en este caso, ¿cierto?, es el PLS, ¿ya?, está ingresando con esta concentración de 10.9. Por lo tanto, ese 10.9, cuando salga de esta etapa de extracción, tiene que salir con un valor mucho menor. Y el valor que nosotros estamos estimando que salga, ¿cierto?, es el valor de 0.998, que es la concentración, obviamente, del refino. Entonces, ese es el objetivo. Que en mi flujo acuoso ingrese con esta concentración de 10.9, ¿cierto?, el PLS, y finalmente abandone mi circuito de extracción con esta concentración. Además, el flujo orgánico va a estar ingresando, ¿cierto?, el flujo orgánico descargado, por supuesto, va a estar ingresando con un valor de 0.25, y yo quiero que abandone, ¿cierto?, mi etapa de extracción con una concentración de 6.557. Ya, como ya hemos identificado las concentraciones que yo quiero que finalmente salga este flujo acuoso, es decir, el refino, entonces estamos en condiciones de determinar al fin el número de etapas ideales para alcanzar esa concentración, ¿cierto?, en este refino. Una vez que hemos trazado esta línea vertical, ¿cierto?, esta línea vertical tiene que cortar a nuestra línea de operación. Obviamente esta línea vertical debería seguir, pero para efectos de explicación, ¿cierto?, yo la grafiqué hasta este punto nomás, porque no tiene sentido. La idea es que, ¿por qué menciono esto? En mi caso, ¿cierto?, como les dije, hay dos formas de determinar esta línea de operación. Una es determinando dos coordenadas y trazar la línea de operación. Y la otra forma sería ocupar una sola coordenada y ocupar la razón, ¿cierto?, orgánico acuoso, y graficarlo como una recta. Y al graficarlo como una recta, esto va a pasar de largo, porque no está graficando una recta. Entonces, cuando uno dibuja esta línea vertical que representa la concentración de cobre en el PLS, esa línea vertical tiene que cortar a la línea de operación. Y donde corta es donde comenzamos a dibujar la primera etapa de extracción. Entonces, repito, la línea de operación donde corta con la línea vertical, ¿cierto?, que corresponde a la concentración de cobre en el PLS, es donde comienza, ¿cierto?, la etapa número 1. O sea, ahí empieza, ¿cierto? Entonces, esa línea tiene que ir en forma recta, en forma horizontal, y tiene que llegar hasta la isoterma de extracción. Una vez que llega hasta la isoterma de extracción, tiene que bajar en forma vertical. Listo. Y esa bajada en forma vertical tiene que llegar hasta nuestra línea de operación. Este primer peldaño o este primer escalón representaría a la primera etapa, ¿cierto?, de extracción. O sea, en estas condiciones recién llevamos
una etapa. Pero aún nos falta, porque recuerden que si yo analizo este gráfico, ese punto, ¿cierto? Donde está parada la flecha, tendría recién una concentración en el flujo acuoso de 6.2 y yo quiero que salga con 0.998. Por lo tanto, tenemos que seguir aumentando el número de etapas. O sea, no es suficiente. Con una sola etapa no alcanzaría a mi objetivo final, ¿cierto? De lograr un refino con concentración de 0.998. Por lo tanto, tenemos que seguir aumentando otra etapa. Entonces, como esta línea vertical ya intersectó a nuestra línea de operación, tenemos que volver a lanzar otra línea y que nuevamente se intersecte, ¿cierto?, con la línea de la isoterma de extracción. Ahí va, ¿cierto?, la segunda línea en forma horizontal. Ahí ya se produce la intersección con la isoterma de extracción y ahora estamos en condiciones nuevamente de bajar. Perfecto. Entonces, hasta el momento ya tendríamos 2 etapas. Pero aún así no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque esta línea vertical, ¿cierto?, que ya intersectó mi línea de operación, si yo leo la concentración de cobre en la fase acuosa, tendría aproximadamente 2.8. O sea, todavía estoy demasiado lejos de mi objetivo. Recuerden que mi objetivo es 0.998. Entonces, por lo tanto, con 2 etapas aún no es suficiente. Por lo tanto, tendría que ir a buscar la tercera etapa. Ahí lancé la otra línea, ¿cierto? Intersecta mi isoterma. Y finalmente bajo. Y ahí sí logro llegar a la concentración que yo quiero en el refino. Por lo tanto, recuerden que nos estaban preguntando cuál es el número de etapas ideales, ¿cierto? Obviamente ahora ya queda más evidente o más claro que necesitamos 3 etapas ideales para alcanzar la concentración de 0.998 en el refino. Y es así como se realiza, ¿cierto?, este tipo de gráficos de McKay-Tilly, en donde, vuelvo a repetir, uno tiene que graficar, ¿cierto?, la isoterma de extracción, tiene que graficar la línea de operación, y una vez graficado eso, tiene que comenzar, ¿cierto?, ¿cuánto se llama?, a dibujar esta línea vertical que me representa la concentración de cobre en el PLS o en la alimentación, y donde se intersecte con la línea de operación tiene que construir una línea horizontal que toque la isoterma de extracción y finalmente bajar, y ahí tendríamos nuestra primera etapa. Como aún no es suficiente, ¿cierto?, porque con este primer escalón recién alcanzaría una concentración de cobre en el refino, ¿cierto?, de 6.2, no es suficiente, entonces tengo que seguir. Construyo el segundo peldaño, y si yo leo en el eje X, ¿cierto?, o en el eje de la fase acuosa, ahí recién tendría una concentración de 2.8. 2, 4, 6, 2.8, correcto, 2.8 aún no es suficiente, por eso que tuve que hacer una tercera etapa o tercer escalón, donde finalmente uno alcanzaría la concentración deseada, ¿cierto?, en el refino de 0.998. Muy sencillo este ejercicio y muy práctico a la vez. Es un método que se utiliza bastante en el diseño de etapas, pero sin embargo hay que tener claro ciertas consideraciones. Recuerden que estamos diseñando la etapa necesaria para alcanzar una cierta concentración de cobre en el refino. Sin embargo, estas etapas son ideales. Es decir, estas etapas, ¿cierto?, son construidas a partir de una isoterma de extracción o isoterma de equilibrio de extracción. Es decir, recuerden que esto en el laboratorio se construyó a partir de flujos de acuoso orgánico, ¿cierto?, a distintas razones, ¿cierto? Pero
en esta línea graficada, ahí se alcanzó el equilibrio. Pero en la vida real, ¿cierto? En el proceso ya como tal, no se alcanza el equilibrio. Entonces, este gráfico, ¿cierto?, de etapas ideales, ¿cierto? ¿Por qué ideales? Porque están asumiendo, ¿cierto?, que asumen estas etapas que uno va a alcanzar el equilibrio. Por eso es que se habla de etapas ideales. Pero lamentablemente en la vida real eso no ocurre. En los procesos continuos no se alcanza el equilibrio. Entonces, uno, este tipo de gráficos tiene que comenzar a depurarlos. Y cuando me refiero a depurarlos, me refiero a que uno tiene que construir una isoterma de pseudo equilibrio, es decir, en donde no se alcanza el equilibrio, y eso es más real, y eso se hace ya con datos reales, ¿cierto? Y donde la isoterma, ¿cierto?, de pseudo equilibrio va en forma paralela a la de equilibrio, y eso representa ya en forma más real el número de etapas. Entonces ahí ya estaría hablando uno de etapas reales. ¿Por qué etapas reales? Porque ahí ya uno también comienza a hablar del concepto de eficiencia de cada etapa. Como acá todas las etapas, ¿cierto?, todas estas líneas las hacemos coincidir con la isoterma de equilibrio, estamos asumiendo que en cada etapa la eficiencia es de un 100%. Pero como les dije, en el mundo real el equilibrio nunca se alcanza. Entonces las etapas, ¿cierto?, no va a llegar hasta la línea de equilibrio, sino que va a llegar, ¿cierto?, esta línea, ¿cierto?, va a llegar hasta la línea de pseudo equilibrio. Y ahí uno habla de etapas reales, y ahí uno habla de la eficiencia real de cada etapa. Pero bueno, como les dije, este tipo de gráfico, trabajándolo, ¿cierto?, en base a la idealidad, es una buena aproximación para comenzar, ¿cierto?, en el diseño. Pero obviamente uno tiene que seguir trabajándolo y seguir depurándolo, porque de repente quizás cuando uno grafique la curva de pseudo equilibrio, el número de etapas quizás no nos dé igual a 3, pues de repente nos puede dar igual a 2, o de repente nos puede dar igual a 4. En fin, uno tiene que ir analizando y obviamente respetando la eficiencia real de cada etapa. Entonces eso hay que tener muy presente en este tipo de ejercicio. Muy interesante este diagrama de McKay-Tilly. Así que eso sería todo por hoy en este vídeo. Cualquier duda o consulta puntual, bueno, ahí está mi correo en el canal. Me pueden escribir y yo os prometo responder a la brevedad. Eso sería todo. Chao.